Entonces, nos quedamos la última vez viendo ya esta parte de... hola, buenos días. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, viendo... Espérame un segundo en lo que comparto esto. Ahí está. Nos quedamos viendo justamente la parte de ya cómo manipular las cadenas utilizando la biblioteca diseñada justamente para ese tipo de cosas, así como en IPE les enseñaron la de matemáticas, que tiene funciones como la raíz cuadrada y demás, pues ahorita nosotros estamos aprendiendo a utilizar la biblioteca de manejo de cadenas. Estoy profundizando a lo mejor de más con esta biblioteca, ¿no? O sea, podría decirles ahí está, ustedes ven la documentación, pero creo que la firma de algunas funciones o el comportamiento está un poquito extraño como para utilizarla por primera vez, entonces por eso quiero como irlas explicando e ir viendo qué tipo de problemas se pueden resolver con cada una, ¿sale? Pero el objetivo es que ustedes poco a poquito, conforme vayan avanzando en estos temas de programación, pues ya sean capaces de entender las bibliotecas por sí mismos, ¿no? O sea, que les demos una documentación y ya sepan utilizarlas o experimenten por su parte, ¿sale? Entonces, la vez pasada nos quedamos viendo algunas funciones de manejo de cadenas muy sencillas. Y entonces ahora vamos a ver otro paquete de funciones que tiene esta biblioteca, pero ya destinado a hacer búsquedas dentro de estas cadenas. ¿A qué me refiero con búsquedas? Pues a lo mejor a encontrar alguna cadena dentro de otra, encontrar algún carácter, separar las cadenas, ¿no? Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es ver, son 7 funciones. Voy a explicarles con una oración qué es lo que hace y después hacemos un ejemplo ya en vivo para que vean cómo funciona, ¿va? Entonces, la primera función que vamos a checar se llama string character, ¿no? Que justamente pues se escribe así, str-c-h-r. Y esta función lo que hace es justamente buscar la primera ocurrencia o la primera aparición de un carácter en una cadena. Entonces, esta función lo que va a recibir son dos cosas, una cadena y un carácter. Acuérdense que una cadena la puedo ver como un arreglo de caracteres, entonces puedo saber si un carácter está contenido en dicha cadena. Si por alguna razón yo encuentro ese carácter o la función me dice, sí, aquí está, lo que va a hacer no me va a devolver un 1 o un 0, como es el caso de otras funciones, sino que me va a dar un apuntador al carácter en la primera cadena. Es decir, yo tengo mi cadena 1 y tengo mi cadena y mi carácter, ¿no? Entonces yo quiero buscar, por ejemplo, tengo la cadena hola y quiero buscar la L. Entonces, la L claramente está en la cadena hola. Entonces, lo que va a hacer la función es darme un apuntador justamente a la posición donde está la L, ¿no? De manera que yo pueda hacer cualquier procesamiento a partir de ese punto. Si por alguna razón la cadena no contiene ese carácter, pues vamos a devolver null, que si se acuerdan es la referencia vacía, ¿vale? Entonces, ese es el comportamiento de la función. Vamos a ver el ejemplo. Déjenme nada más ver cómo se llama el archivo. Bueno, pues ya están en carpetas. Abriendo Markdown. ¿Por qué abrí Markdown? Ah, me equivoqué de archivo. Vamos aquí está. Déjenme cerrar esto. No sé cómo se cierra. Bueno, no importa. Vamos por esto. Ahí está. Ok. Entonces, tenemos este código que básicamente nos va a ayudar a ejemplificar el comportamiento de esta función. Entonces, así como lo hicimos con nosotros, tenemos que importar la biblioteca string.h y entonces en este programa lo que estamos haciendo es primero voy a crear una cadena. La estoy creando constante porque no quiero hacer ningún cambio en ella, entonces si se intenta hacer algún cambio, pues quiero que el compilador me mande algún error. Entonces la cadena, básicamente lo que tiene guardado, yo puedo inicializar cadenas directamente, si se acuerdan, poniendo las dobles comillas. Entonces aquí lo que le estoy diciendo es que esta es una prueba, ¿no? Esta es la cadena que quiero almacenar aquí, es el texto que dice
esta es una prueba. Y por el otro lado tengo un carácter declarado, que es la letra minúscula A, y otro carácter, que es la letra minúscula Z. Entonces, en esta condición, lo que estoy haciendo es justamente utilizando la función string character, ¿no? Que es justamente lo que nos decía, era que... ¿Dónde quedó? Aquí está. Nos decía que en caso de que encuentre ese carácter, nos va a regresar un apuntador. Si no lo encuentra, nos va a regresar null. Entonces, lo que me está diciendo la función es que, ok, voy a aplicar la función con la cadena y el carácter 1, es decir, en esta cadena que tengo aquí, quiero buscar la A. Si se dan cuenta, pues aquí está la A luego, luego, ¿no? Si la tiene. Entonces, si por alguna razón yo al buscar este carácter en esta cadena no lo encuentro, pues me va a devolver null. Pero si sí lo encuentra, me va a devolver un apuntador, quién sabe cuál. En este ejemplo no lo estoy usando, pero me va a devolver un apuntador. Entonces, si yo utilizo la condición distinto de null, quiere decir que esta función sí encontró un carácter porque no me devolvió un null. Entonces, en el caso en el que este carácter sí haya sido encontrado en la cadena, lo que me va a imprimir el programa, pues me va a imprimir ese carácter y me va a decir que fue encontrado en la cadena en donde lo estoy buscando. En caso contrario, en este caso, cuando digo caso contrario, es que la función sí me devolvió null, pues significa que el carácter no fue encontrado. Y después hacemos exactamente el mismo proceso, pero ahora con el carácter 2, ¿no? Es decir, con la z, que si se dan cuenta la z no está, entonces el programa me debería devolver que no lo encontró. Entonces vamos a compilarlo y ejecutarlo. Entonces justo, ¿no? Me dice, mira, el carácter A fue encontrado en esta es una prueba y el carácter Z no fue encontrado en esta es una prueba, ¿vale? Entonces, esta es una manera en la cual yo puedo buscar caracteres directamente en alguna cadena. Si por alguna razón yo quiero utilizar el apuntador que me devuelve esta función, pues ya simplemente lo guardo en una variable de tipo apuntador y si quiero manipularla o recorrer algo, pues ahí ya puedo utilizar la aritmética de apuntadores que ya repasamos hace algunos ayeres, ¿sale? Entonces, ¿dudas con esta función? ¿Todo bien? ¿Qué pasó, Yael? Pero ¿cómo se sabe qué carácter A es la que está encontrando? Porque, por ejemplo, está la primera del ejemplo y luego está la otra A y eso. Exacto. Lo que hace esta función en este caso es buscar la primera. Si tiene más, no importa. Con que tenga una, la primerita que encuentre, esa es la que me devuelve. ¿Sale? Ok, perfecto. Vale. ¿Alguien más? Ok. Entonces vamos a pasar a la siguiente función, ¿no? Que es la función strcsPSN, ¿no? Que justamente lo que hace esta función es determinar la longitud de la parte inicial, ¿no? Esto está como difícil de entender. La longitud de la parte inicial del primer argumento, porque esta función recibe dos cosas, que no contiene algún carácter de la cadena del segundo argumento. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Voy a recibir dos cadenas y voy a ver si algún carácter de la segunda cadena está contenido en la primera. Y entonces lo que va a hacer la función es ir viendo carácter por carácter. Me va a decir, ¿este carácter está en la segunda? Sí. ¿Este carácter está en la segunda? Sí. Y así va a ir contando, 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 hasta que en algún punto llegue un carácter que no esté contenido en la segunda cadena y ahí se detiene. Entonces la función me va a contar el número de caracteres que encontró al inicio de la primera cadena que están contenidos en la segunda cadena. ¿Sale? Vamos a hacer el ejemplo para que quede más claro. Entonces, déjenme lo subo. ¿Cuál es este? Ok, entonces tengo esta cadena, ¿no? Me dice el valor es 3.1415.9. Esa es una cadena. Y luego tengo todos estos números que son del 1 al 9 y después el 0. Y me dice la función, vas a determinar la longitud de la parte inicial del primer argumento que no contiene algún carácter de la cadena del segundo.
Entonces, lo que voy a hacer en este caso, digo, ahorita explico esta impresión, pero básicamente estoy mandando a llamar a la función con la cadena 1, que es esta, y la cadena 2, que es esta. Entonces, lo que está haciendo es, voy a ir viendo desde la parte inicial de la cadena si este carácter está contenido aquí. Entonces, me fijo, ¿la E está contenido acá? No, pues no. Luego, ¿la L está contenida? No. ¿El espacio en blanco? No. ¿La V? No. Y así me voy contando, 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 hasta que llegue al 3. En este caso, el 3 ya está contenido. Entonces, lo que va a contar esta función es todo este fragmento de la cadena, todo este segmento, que justamente pues no contiene ningún carácter que está aquí. Entonces, si lo contamos, me dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 caracteres que no están contenidos en la cadena 2, al menos al inicio de esa cadena. Entonces, esta impresión básicamente lo que va a hacer es imprimirme en la cadena 1, contarme la longitud y mostrarme también la cadena 2. ¿Sale? Entonces vamos a compilarlo y ejecutarlo para que quede más claro. Ejemplo STRCS. Para que ya no me tarde. Entonces ahí está, me dice tu cadena 1, dice el valor es 3.14159, ¿no? Cadena 2, pues es esta secuencia de números. Entonces me dice, la longitud del segmento inicial de la cadena 1, que no contiene caracteres de la cadena 2, es igual a 12, ¿no? Que fue justamente el número de caracteres que contamos aquí. Entonces me cuenta todos aquellos caracteres que sean distintos a cualquier carácter de acá. En el momento en el que encuentre uno que sí esté acá, detiene el conteo y termina la ejecución de la función. ¿Sale? Entonces, ¿dudas con esta función? No, profe. Por el momento no. Vale, perfecto. Entonces, vamos a hacer la que sigue. La que sigue se llama strpbrk, que básicamente lo que hace es buscar ahora en el primer argumento la primera ocurrencia de cualquier carácter en su segundo argumento. Entonces, otra vez, voy a tener dos cadenas. Esta función se parece muchísimo a la primera. Esta primera función me buscaba un carácter en una cadena. Entonces, ahora esta función va a tener dos cadenas, ¿no? El primer argumento es una cadena y el segundo también. Pero aquí, en lugar de buscar solo un carácter, va a buscar algún carácter que esté en la segunda cadena. Pues tengo mi primera cadena, mi segunda, y voy a buscar si de todos los caracteres que tengo en la segunda cadena, está contenido alguno en la primera. En el momento en el que encuentre ese carácter, pues me va a regresar un apuntador al carácter en el primer argumento. Y en otro caso me va a devolver nulo. Entonces vamos a ver el ejemplo otra vez para que quede más claro. No lo borré. Ok, entonces tengo la cadena, esta es una prueba, y tengo la cadena cuidado. Entonces quiero saber qué caracteres de esta cadena aparecen al principio de esta otra. Entonces vamos viendo. Primero veo la E. Esta E no está contenida acá. Entonces no lo contabilizo. Veo la S. Esta S no está contenida acá. La T tampoco, la A tampoco. No hay espacios, no hay E, no hay S, pero sí hay U. Entonces todo lo que tengo inicialmente, que sería esto, y eso sería lo que contaría la función anterior, pues no cuentan, pero este carácter, al ya estar contenido aquí, pues me va a devolver un apuntador a justamente esa U que acaba de encontrar, porque esta U ya pertenece a la segunda cadena. Entonces les decía que se parece mucho a la primera función que estuvimos viendo, porque la primera función busca un carácter en una cadena, pero aquí en lugar de buscar un carácter me dice, quiero ver si alguno de todos estos está contenido en la primera cadena. Entonces, si encuentras alguno, dame un apuntador a ese carácter y el apuntador va a estar apuntando justamente a la U de la primera cadena, no de la segunda, sino de la primera. Entonces, me está diciendo, aquí encontré el primer carácter, ¿sale? Entonces, esta función básicamente lo que va a hacer es imprimirme
primero que nada, de los caracteres en la cadena 2, me va a mostrar la cadena 2, me va a mostrar aquí el conteo, justamente porque si yo le pido el valor al apuntador, pues me va a dar justamente esa cadena y me va a decir que aparece en el principio de la cadena 1. Entonces vamos a ejecutarlo para que veamos la magia detrás de esta función. Ejemplo. Vamos. Entonces me dice, de los caracteres en cuidado, ¿no? A aparece en... sí es cierto, la A, perdón. Yo les había dicho que era la U, pero no había visto que aquí había una A. Entonces, el primerito que aparece al inicio de la cadena es justamente la A. Entonces, me dice, de los caracteres que aparecen en cuidado, A aparece al inicio de esta es una prueba. Entonces, básicamente lo que me está diciendo es, mira, de todos estos caracteres, el primero que encontré en la primera fue la A, ¿no? Y no me acordé, o más bien no me fijé que sí había A y yo me fui a contar hasta la U, pero no, era en este punto. Entonces, lo que tenemos en ese punto es justamente un apuntador a este carácter. Aquí le puse el operador de estrella justamente para que me dé el valor del carácter, porque si yo solo mando llamar a la función, como la función devuelve un apuntador, pues ahí me iba a imprimir una dirección en memoria. Yo no quiero una dirección en memoria, quiero saber qué carácter es el que está apuntando, entonces por eso le pongo el operador de asterisco y entonces me muestra esta A, ¿sale? Así como en la primera función que me preguntaban cuál es el que está buscando el primero o el tercero, es otra vez con el primero que se encuentre, ¿no? Porque yo sé, por ejemplo, que la U también está contenida, pero desde este punto es donde ya me dice sí encontré la A. Y esto nos podría ayudar también a buscar, a veces nos dicen o nos ponen a buscar patrones en cadenas y nos dicen quiero que la cadena tenga alguno de estos caracteres. O por ejemplo, cuando te ponen a definir contraseñas, te dicen, tiene que tener una letra, tiene que tener un número, tiene que tener un signo de puntuación, ¿no? Entonces, lo que hacemos en ese caso es ver si la cadena contiene alguno de esos caracteres y los puedo poner justamente en esta parte, ¿no? Entonces, con que ya tenga alguno, pues ya puedo construir mi contraseña, ¿vale? Entonces, otra vez, ¿dudas con esta función? No. Va, perfecto. Profe, ¿para qué sirven las diagonales invertidas? Cuando yo escribo una cadena, si se dan cuenta, yo aquí tengo que poner las comillas. Pero si yo quiero imprimir una cadena, o sea, quiero en mi print imprimir comillas, el print va a tener ahí un error de sintaxis porque acuérdense que el print, lo escribo aquí, print aquí recibe una cadena, que puede ser cualquier cosa, y ya después le paso los argumentos correspondientes. Pero, ¿qué pasa si yo quiero imprimir una cadena entre comillas? Si yo vuelvo a abrir comillas aquí dentro, por ejemplo, quiero poner este primer fragmento entre comillas, aquí se confunde porque me dice, pues es que entonces aquí terminó tu primera cadena, y entonces estos ya deberían ser argumentos, entonces aquí ya debería de haber una coma. Entonces, como que se confunde, no sabe qué hacer. Entonces, lo que hacemos es utilizar los operadores de escape, ¿no? Estamos escapando este carácter. Entonces, si yo quiero que me ponga una comilla, le pongo una diagonal, y entonces así ya sabe, no es que estés terminando la cadena o que estés abriendo una cadena, es que quieres imprimir comillas dobles. También funciona con las comillas simples, y con otros, por ejemplo, el salto de línea, no es que yo quiera imprimir una N, sino que quiero que me dé un salto de línea, ¿sale? Entonces, esto se llama escapar caracteres, ¿no? También funciona, por ejemplo, con el tabulador, ¿no? No es que quiera imprimir una T, sino que quiero generar una tabulación, ¿vale? Y va a depender del lenguaje de programación. Hay lenguajes de programación que, por ejemplo, definen comentarios con el símbolo de gatito, ¿no? Sobre todo Python es el que hace eso, y entonces uno dice, pues no es que quiera comentar este bloque de código, es que quiero imprimir el símbolo de gatito, entonces lo escapamos de la misma forma. Casi todos los lenguajes escapan caracteres con la diagonal invertida, pero hay algunos muy específicos que utilizan otra, ¿no? Pero en general siempre hacemos estas operaciones de escape, ¿vale? ¿Alguna otra duda? De nada.
¿Ninguna otra duda? ¿Vamos bien? Ok. Entonces vamos a ver la siguiente función. Esta función se llama string rcchar. Es muy parecida también a las dos funciones anteriores que hemos visto, pero aquí lo que va a hacer es buscar la primera ocurrencia de un carácter especificado en una cadena. Sí me va a buscar también un carácter, al igual que la primera función, pero aquí creo que copié el mismo texto. No, ¿sí? Es una apuntadora, de hecho, creo que escribí exactamente el mismo texto. No se ve la diferencia. A ver, denme un segundo. Busca la primera ocurrencia del carácter en una cadena. Y aquí claro, sí. Es que este es al revés, por eso se leía tan parecido, ¿no? Esta función justamente busca la primera ocurrencia, como bien me mencionaban hace ratito, pero esta función busca la última, ¿no? Entonces aquí voy a buscar de atrás hacia adelante. Por eso se llama R, ¿no? La R es de reverse. Entonces esta función lo que hace es buscar la última ocurrencia del mismo carácter, pero aquí si el carácter es hallado, pues sí, también me va a volver un apuntador, pero en este caso al último carácter. Y nuevamente, si no lo encuentra, va a devolverme un nulo. Entonces vamos a ver ese ejemplo. Luego uno está escribiendo y ni se acuerda qué quiso decir ahí. Pero bueno. Entonces, otra vez, tengo esta cadena que justamente se llama un zoológico tiene muchos animales, incluyendo cebras, ¿no? Entonces, lo que quiero buscar es el carácter Z. En este caso, si yo empiezo a buscar de atrás hacia adelante, el apuntador que me va a encontrar pues va a ser justamente a este carácter. Aquí no hay mucha diferencia, porque justamente podría tener otra Z. Por ejemplo, vamos a poner que esto está en inglés, entonces escribimos cebras con Z, ¿no? Entonces, si yo busco de atrás hacia adelante, el primer carácter Z que va a encontrar va a ser este, ¿no? Vamos a hacerlo primero con C y ahorita lo cambiamos para que vean la diferencia, ¿no? Entonces aquí lo que estoy haciendo es mandar a llamar a la función de la misma forma, le digo a la cadena 1, quiero buscar este carácter, pero quiero buscar la última aparición. Entonces vamos a compilarlo. Entonces me dice, el resto de la cadena 1, empezando por la última ocurrencia del carácter Z, es zoológico, tiene muchos animales, incluyendo cebras, ¿no? Porque justamente al ser el único carácter, pues aquí se posiciona el apuntador y ya solo me devuelve este fragmento. Pero si yo tuviera otra Z, por ejemplo aquí, vamos a volver a compilar y ejecutar, ya me dice, el resto de la última ocurrencia del carácter es en este caso cebras, ¿no? Bueno, está en inglés, pero es el objetivo, ¿sale? Entonces, en este caso busca por la última aparición. Hace exactamente lo mismo que la primera función que vimos, pero la primera busca el primer carácter y esta busca el segundo, ¿no? De hecho, por eso se llaman igual, solo que aquí tiene una R de que es en reversa, ¿sale? Entonces, ¿dudas con esta función? Profesor, ahí lo logra solamente actualizando la... ¿Cómo la, actualizando? ajá, la función recorre el arreglo con un apuntador y si coincide el carácter, guarda la memoria en el apuntador. Exacto, ¿no? Como que vamos teniendo ahí una flechita que nos va indicando dónde estoy. Entonces, por ejemplo, aquí me dice, mira, ¿se acuerdan de las operaciones para mover los apuntadores? Entonces empiezo en el último carácter. Siempre puedo saber cuál es el último carácter porque acuérdense que las cadenas terminan con el operador de escape. Entonces, lo que voy haciendo es, ok, esta S es igual al carácter que me están buscando, que en este caso es Z, no. Entonces, con la aritmética de apuntadores, la función lo que hace es, se recorre a la derecha, que es restándole un 1 al apuntador. Entonces, otra vez, la A es igual a Z, no. La R es igual a Z, no. La B es igual a Z, no. Y así. Entonces, cuando llega a un carácter que es igual, aquí se queda posicionado el apuntador
Entonces, si yo imprimo el apuntador completito, pues justamente me va a imprimir la cadena en la que se quedó, porque acuérdense que al imprimir un apuntador o al imprimir un arreglo, básicamente me muestra todo lo que tiene partiendo de esa dirección, ¿vale? Ok, entonces se posicionó el apuntador al final. Al inicio, ¿no? O sea, aquí, donde está marcado. Ah, bueno, empieza al final y termina donde encuentra el carácter, ¿va? Ok, gracias, profesor. O sea que iría recorriendo de derecha a izquierda, ¿no, profe? De Comparando, derecha a más bien izquierda. dicho. Exactamente. Y el otro, que fue el primerito que vimos, va de izquierda a derecha, ¿sale? Va. Ok. Sale, pues. ¿Alguna otra duda? No, profe. ¿No? Ok. Entonces vamos a ver la siguiente función, que en este caso, esta función, lo que hace es encontrar, si se acuerdan, hace ratito estábamos viendo esta función, me calculaba la longitud de la parte inicial del primer argumento que no contuviera ningún carácter de la segunda. Entonces aquí es al revés, ¿no? Determina la longitud de la parte inicial del primer argumento que contiene únicamente caracteres del segundo. Entonces en el ejemplo anterior, que era el de esta función, si se acuerdan, teníamos dos cadenas y iba viendo, ¿esta está en la segunda cadena? No. ¿Esta está? No. Entonces iba contando todos los que fueran distintos a los caracteres de la primera, perdón, de la segunda cadena, y esos eran los que me contaba. Y en este caso lo va a hacer al revés. Primero me va a contar todos los que sí están en la segunda y en cuanto llegue a uno que no sea de la segunda cadena, ahí se va a detener, ¿vale? Entonces, ¿cuál era? El 5. Vamos a checar el código. Este sí. Entonces otra vez tengo esta cadena y quiero ver si los caracteres están aquí. Entonces, por ejemplo, aquí voy a ir la E. ¿La E está en esta cadena? Sí, pues sí, aquí la estoy viendo, ok. L, ¿está en esta cadena? Sí. Espacio en blanco, sí. V, sí. A, sí. L, sí. O, sí. R, ¿no? Y en el momento en el que encuentro un carácter que no está, que en este caso el primero que encuentra es el 3, ahí me va a contar todos estos caracteres, ¿vale? Entonces es lo contrario al programa anterior. El programa anterior lo que hacía era contarme todos aquellos que fueran diferentes a lo que estaba aquí, pero aquí me va a contar todos aquellos que sí sean parte de esta cadena, ¿vale? Es como el complemento, ¿va? Entonces vamos a compilar y ejecutar. Por ejemplo, ¿cómo se llama este? Strings, ahí está. Me dice, esta es la primera cadena, esta es la segunda, entonces la longitud otra vez fue 12, porque si se dan cuenta, conté exactamente los mismos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, es 11, 12. Todos estos 12 caracteres que están antes del 3 están contenidos en esta cadena, ¿sale? Entonces, ¿alguna duda? No, ninguno. Muy bien. Va, perfecto. Y luego la siguiente, ya casi vemos todas, la siguiente función que se llama string, lo que hace es, ahora sí, tengo dos cadenas, entonces en lugar de buscar por un carácter o por un fragmento, va a buscar la cadena completa básicamente, ¿no? Entonces me va a buscar la ocurrencia del segundo argumento en el primero. Por ejemplo, si tengo la cadena hola, ¿cómo estás? Y yo le pongo cómo, me va a decir si cómo está contenido en la segunda cadena. Ya no me va a buscar si algún carácter de la segunda está ahí, o no me va a buscar un carácter solito, sino que me va a buscar una cadena completa, ¿sale? En caso de que si la encuentre, pues me devuelve otra vez un apuntador a donde empieza esa cadena, ¿va? Entonces vamos a ver el ejemplo 6. ¿Cuál es? ¿Es este? No. ¿Dónde se quedó? Creo que es este. No. ¿Qué nombre le puse?
Ah, es que creo que subí el mismo, ¿no? Ahí está. No lo había subido. No sé qué hice. Bueno. Entonces tengo ahora sí estas dos cadenas, ¿no? Tengo la cadena A, B, C, D, E, F, A y después se vuelve a repetir A, B, C, D, E, F. Entonces yo quiero encontrar D, E, F. Entonces lo que va a hacer es decirme básicamente si esta cadena completa está contenida en esta cadena. Y en caso de que sí esté contenida, me va a devolver un apuntador a donde inicia esa cadena en la primera. Entonces tengo DF, entonces el apuntador se va a posicionar justamente en esta D, porque ahí empieza la parte donde sí está contenida la cadena. Entonces aquí podría ser otra vez la misma técnica que hicimos en el primer programa, donde si la estoy buscando, pues me fijo si es distinta de null y listo, ¿sale? Entonces, en este caso, pues este carácter vemos que sí está contenido aquí y me va a decir, ah, pues empieza justamente en esta parte. Entonces, en este caso, el programa lo que va a hacer es imprimirme el resto de la cadena, o sea, partiendo de donde encontré esa cadena, quiero que me muestre todo, todo lo que falta, ¿no? Entonces, vamos a compilarlo y ejecutarlo. Y aquí está, ¿no? Me dice el resto de la cadena 1, comenzando con la primera ocurrencia de la cadena 2, es justamente esta parte. Entonces, todo lo que había antes de donde empieza esta cadena, lo omite, bueno, en este caso porque estamos imprimiendo el apuntador, pero yo podría decirle en qué momento, o que me diga si está contenida, o algo por el estilo. Todo eso, acuérdense, lo pueden hacer con un if, ¿no? Diciéndole, pues si string de cadena 1 con cadena 2 es distinto de null, ¿no? Quiero que hagas algo, ¿no? Y en caso contrario, quiero que hagas otra cosa. Entonces, básicamente, esa sería una estructura que podrían utilizar. Muy probablemente en su práctica tengan que hacer búsquedas de esta forma, ¿no? Ya lo estoy pensando, pero todavía no estoy seguro de qué les voy a dejar de esta parte, ¿vale? Entonces, bueno, ¿dudas con esta función? No, profe. No, profe. Vale. Entonces, la última, aquí me faltó una T, que se llama string token. Básicamente lo que hace es separarme una cadena en tokens. Les llamamos tokens en inglés. En español les llamamos lexemas. ¿Alguien sabe qué es un token o qué es un lexema? No sé si es como un conjunto de números o algo así. Es como una parte invariable. Podría ser. Por ejemplo, si yo les digo, hola, ¿cómo estás? ¿Cuáles serían bueno, ahí no hay números, pero también puede haber lexemas sin números. Pero, por ejemplo, si les digo, hola, ¿cómo estás? ¿Cuáles creerían que son los lexemas? O los tokens. Hola, ¿cómo estás? Tienen espacios. Ok, creo que no lo habían escuchado. Entonces, qué bueno. Este es un concepto que van a estar utilizando constantemente en muchísimos cursos, sobre todo en los cursos que tengan que ver con lenguajes de programación, justo como el curso de lenguajes de programación o el curso de programación de sistemas, también a lo mejor ahí los utilizan, pero básicamente consiste en separar una cadena por medio de un delimitador en palabras, por ejemplo, ¿no? En el ejemplo que les estaba diciendo ahorita, que les decía, hola, ¿cómo estás? Que tengo espacios entre las palabras, pues justamente mis lexemas serían hola, ¿cómo y estás? Entonces, a lo mejor ahorita todavía no escribí en algún programa que requiera hacer esta separación, no le han de ver mucha utilidad todavía, pero más adelante van a escribir programas que necesitan separar el lexemas y esto les puede causar un dolor de cabeza muy grande porque son de las cosas más tediosas que a veces hay que implementar, pero bueno. Entonces, C nos da una función que nos permite hacer esta separación y la separación la va a hacer por medio de un delimitador que yo le diga.
Por ejemplo, le puedo decir, quiero que busques espacios en blanco y cada que encuentres un espacio en blanco, pues eso que sea un lexema. O a lo mejor quiero que el separador sea un punto y coma, o que sea una coma, o que sea un asterisco, o que sea una diagonal, no sé, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que tienen una fecha y tienen el día, el mes y el año, pero cada uno separado por una diagonal. Pero alguien les dice, quiero que solo me imprimas el día. ¿Cómo sabrían cuál es el día? Ah, pues puedo separar en lexemas y lo primero o el primer lexema que me devuelva, pues ese es el día. El segundo es el mes y el tercero es el año. Entonces la separación en lexemas o en tokens, normalmente en el mundo laboral les dicen tokens, pero la traducción que se usa es lexemas. Entonces por eso les estoy diciendo las dos formas en el que se les conoce estas palabras. Pero pues ustedes las pueden usar indistintamente, ¿no? Vamos a decirles tokens, pero casi siempre en la traducción es lexema, ¿sale? Entonces, es muy útil, ¿no? Porque nos permite descomponer las cadenas en partes más pequeñitas y usarlas, ¿no? Sobre todo, ahora que ya casi vamos a aprender a leer archivos, vamos a escribir un programa que tenga datos separados por algún delimitador y queremos construir un programa que me vaya imprimiendo todo esto, ¿no? Entonces es importante que esta función quede bien clara, bien comprendida, porque si no, después les va a costar muchísimo escribir programas con ella, ¿sale? De todos modos, ahorita pues vamos poco a poquito. Si se atoran en alguna parte, me dicen, ¿va? Entonces vamos a ver ese ejemplo. Es el último. Se llama string token. Ahí está. Entonces, yo tengo esta cadena. Aquí nótese que la declaré de otra forma. Y la justificación por la que estoy declarando cadenas si se dan cuenta en varios ejemplos, en unos los declaré como apuntador, en otras un arreglo con longitud, en otra pues lo estoy poniendo así, es para que vean que se pueden definir cadenas de muchas formas y cualquiera es válida, ¿sale? Entonces aquí estoy definiendo una cadena que dice, esta es una instrucción con 7 lexemas, ¿no? Entonces aquí este es un lexema, este es otro, este es otro, este es otro, ahí. Este es otro y este es otro, ¿no? Si mi separador son los espacios, pues cada palabra consiste de un lexema. Entonces este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿vale? Y luego esta función de string toc me va a volver un apuntador a un arreglo ya separado por lexemas. Entonces justamente esto lo tengo que guardar en una cadena o en un apuntador. Entonces, para que yo pueda separar en lexemas una cadena, le tengo que pasar la cadena que quiero separar y el delimitador que quiero usar para que lo separe. En este caso, quiero separar por medio de los espacios en blanco. Entonces, aquí me va a quedar un apuntador al primer lexema, ¿vale? Entonces, ¿cómo le hago para recuperar todos los lexemas? Ah, pues mira, mientras tú sigas teniendo lexemas, es decir, que no has llegado al carácter nulo, es decir, lexema distinto de null, imprímete el lexema donde estás posicionado. En caso contrario, pues ya no hagas nada. Pero una vez que tú imprimas, necesito que me devuelvas el siguiente lexema. ¿Cómo obtengo el siguiente lexema? Ah, pues mandas a llamar a la función con null, ¿no? Y sigues diciendo que tu delimitador es el espacio, entonces eso me va a recorrer el apuntador al siguiente lexema, ¿vale? Esto es importante porque si no, no van a saber mover el apuntador. También otra forma de separarlo es utilizando la operación de aritmética, sumarle un 1, pero de momento, pues para que vean que hay otra forma de hacerlo, pues podemos usar esto, ¿no? Pues vamos a compilarlo. Y lo ejecuto. Y ya me queda. La cadena a ser tokenizada esta cadena, es una instrucción con 7 lexemas, y los lexemas o tokens son justamente esta, es una instrucción con 7 lexemas, ¿sale? Entonces ya está haciendo la separación, estoy recorriendo por medio de esta función, y cada que yo quiera recorrer o pasar al siguiente lexema, tengo que mandar a llamar a la función de esta forma, ¿sale? Entonces, les digo, esto va a funcionar mucho, por ejemplo, si yo tengo una fecha y quiero separarla por diagonales, lo puedo hacer de esta forma, fecha, y quiero que separe por una diagonal.
O a lo mejor y tengo, aquí es no, o a lo mejor y tengo una función, tengo un archivo donde todo está separado por comas. Son estos archivos que si alguien se va a dedicar a bases de datos, van a utilizar mucho, que son los archivos separados por comas. Entonces aquí tengo un archivo y quiero que me separe todo por medio de comas, pues le pongo aquí el delimitador de coma. Y así sucesivamente. Esto puede aplicar para distintos casos. O a lo mejor tengo un correo y yo quiero saber cuál es el nombre del usuario y cuál es el dominio. Por ejemplo, si es de Gmail, quiero que me diga el usuario y luego que me dé gmail.com, pues puedo utilizar el arroba, ¿no? O ¿qué otro ejemplo? Si, por ejemplo, si están capturando el número de matrícula de un alumno, pero yo no quiero que tengan los guiones o quiero separar cada parte de los guiones para saber la generación o algo por el estilo, pues le puedo poner aquí el guión para que haga la separación, ¿sale? Entonces, estos son como los principales usos de la función string. En otros lenguajes le llaman tokenizer y pues es justamente lo que está haciendo aquí, ¿sale? Entonces, ¿dudas con esta función? Esta la vamos a estar usando mucho. ¿Hay alguna duda? No. ¿No? ¿No? Vale, de acuerdo. Entonces, ¿qué sigue? Ok. Entonces, hasta aquí terminaría la parte de búsqueda en cadenas, pero algo que nos había quedado pendiente era presentarles la práctica que están haciendo, ¿no? Entonces, para que vean qué tienen que hacer y pues ya la siguiente semana se entrega, ¿no? Entonces, para que no la dejen para el último día. Entonces, en esta práctica tenemos dos problemas, ¿vale? Hay un primer problema que es de encuestas y otro problema que es justamente de huellas de carbono. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es elegir uno de esos dos problemas. Entonces, no todos me van a entregar el mismo programa. Ustedes elijan cuál les gusta más, cuál les convence y la solución evidentemente tiene que utilizar apuntadores, ¿no? Va a depender pues, del problema, cómo van a usarlos. No tienen que usar exactamente los mismos conceptos, pero necesitan usar apuntadores. Entonces, el primer problema me dice que justamente tenemos que simular una especie de encuesta. Entonces, ustedes tienen que elegir 5 causas que sean importantes de acuerdo a sus criterios para elegir algún candidato presidencial o algún candidato político de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, si se preocupa por el medio ambiente, si trata problemas de violencia contra la mujer o algo por el estilo. Tienen que escoger 5 y entonces después tienen que utilizar un arreglo que almacene estas 5 causas que ustedes definieron y para resumir las respuestas hay que utilizar una matriz. Entonces la matriz va a tener 5 filas, ¿no? Porque justamente tengo 5 causas y va a tener 10 columnas. ¿A qué nos referimos con 10 columnas? Pues a que a cada una de las causas se les va a dar un punto de importancia. Entonces, a lo mejor, y suponiendo que ustedes van a la calle a hacer una encuesta, que no es el objetivo, van y le preguntan a alguien, ¿qué tan importante es para usted que un candidato se preocupe por el medio ambiente? ¿No? Entonces, pues me importa muchísimo. Entonces, pues le pongo un 10. Pues la verdad es que no me importa tanto, pues le pongo un 1, ¿no? Entonces, la idea es que esta tablita vaya almacenando las respuestas de la encuesta, ¿sale? Y entonces, una vez que se ejecuta el programa, pues el programa me tiene que pedir que califique cosas al usuario. Entonces, aquí esto no es obligatorio, que lo hagan con sus amigos y familiares, pero la idea es que si quieren probar el programa, pues, pues lo hagan de esa forma para que tenga un poquito más sentido. Y al final, después de responder eso, el programa me tiene que responder un informe con todos estos datos, ¿no? Me tiene que decir los 5 temas en el lado izquierdo y la calificación de cada uno, y entonces me tiene que mostrar el número de calificaciones recibidas por cada tema. A la derecha tienen que mostrar el promedio de calificaciones, decirme qué temas recibió el puntaje más alto y qué problemas recibió el total de puntos más bajo, ¿no? Y en cada uno nos tienen que mostrar justamente el puntaje. Aquí, si se dan cuenta, están trabajando con arreglos, están trabajando también con matrices, entonces es muy probable que necesiten los apuntadores en algún punto. No les voy a decir en qué punto, pero medítenlo y si quieren, en otra sesión lo trabajamos. Entonces, dudas para quien haya elegido este problema. Vi que estuvieron alzando la mano, pero después se arrepintieron.
¿Quién tiene dudas? Ok, dime, Noé. Profe, yo tengo una pregunta. Aquí menciona que, bueno, aparte de las preguntas, se dé una respuesta del 1 al 10. Exacto, o sea, tú imprimes imprimes como el cuestionario, ¿no? Le Ajá. pones las 5 categorías, o sea, le vas a ir mostrando al usuario. Categoría 1, medio ambiente. ¿Cuál es el puntaje? Ah, pues 10, ¿no? Entonces, eso es lo que me tiene que ir pidiendo. Después, siguiente categoría, no sé, cuidado de la calle, ¿no? O sea, que arreglen los baches. Ah, pues 5, ¿no? Entonces, renglón por renglón, o sea, me tiene que ir pidiendo cada categoría y dándole un puntaje, ¿sí? Ok. Ok. Luego, ¿qué decía? ¿Podrá hacer un ejemplo, profe? Sí. Bueno, primero, ¿qué pasó, Alejandra? Entonces, las causas que vamos a poner las vamos a poner nosotros, no se las vamos a preguntar al usuario. No, son dadas por ustedes. 5 temas que ustedes consideren importantes, ¿va? Y esos son los únicos 5 temas que vamos a dar a calificar. Ok. Exactamente, ¿va? Perfecto, gracias. Vale. Ahora déjenme a un ejemplo, perdón, luego, ¿qué pasó, Edgar? Me perdí esa parte, profesor, perdón. Entonces, de la práctica, solamente vamos a elegir un problema. Exacto. Les estoy poniendo 2, ahorita explico el segundo, y ustedes tienen que Ok. elegir uno, ¿va? De acuerdo, profesor. Yo ya estaba haciendo los dos. Gracias. Vale. Dice, exacto, puede ser de lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces vamos a suponer que ya les dije uno, ¿no? Medio ambiente, ¿no? Luego otro dijimos, violencia contra la mujer. Más bien hacia la mujer. Bueno, sí es contra, ¿no? Bueno, no sé, contra o hacia. 3, ya dijeron ahí, perritos en la calle. 4, ya habíamos dicho lo de los baches, ¿no? 5, ¿cuál otra? Pues era bueno, que arreglen las alertas sísmicas, ¿no? O algo por el estilo. Entonces ustedes propónganse 5, los que ustedes quieran. Entonces el programa, ¿qué es lo que va a hacer? Pues me va a decir, ¿qué tan importante, no sé, son las propuestas para el medio ambiente, ¿no? Entonces el usuario me va a decir, pues no, me importa muchísimo, entonces me va a poner un 10. Luego le ponemos la siguiente pregunta y, pues 20, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces aquí voy a preguntar la 1, aquí voy a preguntar la 2. Bueno, 20 fue, ya me salí de rango, más bien era otro número, por ejemplo 8. Y así, ¿no? Voy pidiendo las 5 preguntas. Ya que tengo esas 5 preguntas, le voy a preguntar a otro usuario, ¿no? Entonces aquí pueden recabar tantos datos como, o sea, puedo estar aquí 10 horas haciéndole preguntas a distintos usuarios. Entonces su programa se tiene que mantener en ejecución. En el momento en el que alguien me diga, ya no quiero registrar respuestas, se detiene la ejecución. Pero en cada ejecución me tiene que hacer las 5 preguntas. Una vez que acabe, ya de preguntarle al 20 personas, a 10 o a las que ustedes quieran, ahora sí me va a imprimir este reporte. ¿Sí? ¿Qué pasó, Juan? De las 5 Te propuestas. escucho muy bajito. ¿Ya me escuchó? ¿Sí me escuchó? No te escucho nada. Hola. No se te escucha, Juan. A ver, otra vez. ¿Ya me escuchó? Sí, ya. Ok. De las 5 propuestas, el usuario va a elegir uno y al elegir ese tema empiezo yo a hacerle otras preguntas. No. Vas a escoger 5 preguntas. Ok. Tú las defines. Y al usuario le vas a preguntar por las 5 preguntas. ¿Vale? Ok. Y ya que tengas, o sea, ya que le hiciste esas 5 preguntas al usuario, la idea es que viniera otro usuario y conteste otra vez esas 5. Y luego otro, y otro, y otro, y otro. ¿Vale? Entonces tienes que estar preguntando hasta que el programa le digas, ya no quiero recibir más respuestas, y ahora sí generas el informe. ¿Sale? Perfecto. Sí, vale. Vale. Gracias. Vale. ¿Qué pasó, Cristian?
Entonces va a ser pregunta y respuesta, profe, o sea, primera pregunta, respuesta y así sucesivamente, y ya después eso se tiene que guardar, pero como que un informe tabular del lado Ah, izquierdo uno y del lado derecho otro. una tablita, ¿no? O sea, pones los 5 temas del lado izquierdo, ¿no? Así como estos. ¿Dónde está? Ya perdí la pantalla. Así, tengo estos 5 temas, entonces del lado izquierdo vas a poner medio ambiente, pues tuvo tantas respuestas. Violencia contra la mujer tuvo tantas, ¿no? Entonces tienes que tener o sea, los 5 temas del lado izquierdo y las 10 calificaciones en la parte superior. Entonces aquí, hagan de cuenta que me tienen que imprimir algo así, déjenme quitar esto. Por ejemplo, aquí tengo las calificaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas votaron 10? Ah, pues 20. ¿Cuántas personas votaron 4 aquí? Ah, pues 3, ¿no? Entonces tengo que tener, a lo mejor aquí nadie dijo 0, ¿sí? Entonces necesito saber cuántos votos hubo de cada categoría. ¿Sí me explico? Y eso, profe, es para cierto número de personas, por ejemplo, pueden ser 3, 4 personas, y todo eso se tiene que guardar y uno mismo hacer esa misma tablita. O sea, Exactamente, el por ejemplo, programa. Ajá. por ejemplo, tú mismo ir viendo cuántas respondieron 10, cuántas respondieron 9, tú mismo ir checando. Ah, Exacto. ok. Por eso les digo que los resultados los deberían guardarlos en una matriz para que después ya nada más iteren la matriz y así ya no tengan que hacer ningún cálculo, digamos, a mano. ¿Sale? Ok, profe. Vale. ¿Qué pasó, Alejandra? Entonces, ¿lo vamos a hacer hasta que el usuario quiera o hasta que lleguemos al número 10? No, hasta que La encuesta. el 10 nada más es la calificación que se le dio al tema, pero el Ok, número de personas a las que le van a preguntar es así, no está fijo. Es hasta que el programa se detenga. ¿Va? ok, gracias. Va. ¿Alguien más? Ok, entonces la idea es que el programa me diga, ¿quieres iniciar una nueva encuesta? Sí. Entonces la inicia, luego pregunta, o sea, está repitiendo y repitiendo las 5 preguntas, y en algún punto después de las 5 preguntas me tiene que preguntar, ¿deseas añadir otras respuestas? Sí o no. Si le pongo sí, pues se vuelven a repetir. Si le pongo no, ya se detiene y ahora sí genera el informe. ¿Va? Ok. Entonces, esto es lo que tiene que tener el informe. Ahora, el segundo problema es de huellas de carbono. Entonces me dicen, los gobiernos y las empresas de todo el mundo se preocupan, bla, 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 ¿no? Por las emisiones de huella de carbono que dejamos. Entonces, la idea es que ustedes definan 3 funciones que ayuden a calcular la huella de carbono de un edificio, la primera función, de un automóvil, la segunda, y la tercera de una bicicleta, ¿sale? Entonces, ¿cómo se calculan esas funciones? La idea es que ustedes lo investiguen, ¿sale? Entonces, cada función me tiene que pedir lo adecuado, ¿no? O sea, si ustedes leyeron que para calcular la huella de carbono de un automóvil necesita saber cuánta gasolina consume al día, pues eso le piden al usuario, pero va a depender de su investigación. Ya que sepan cuánto o cómo se calcula, pues que calcule la huella de carbono y nos muestre los resultados, ¿sale? Entonces, las funciones no tienen que recibir parámetros, sino que lo tiene que hacer directamente en el cuerpo, irle pidiendo cosas al usuario y que devuelvan void, porque pues, únicamente tienen que hacer impresiones. Entonces, la idea es que escriban un programa que le permita al usuario el tipo de huella de carbono que quiere calcular, después llame a la función correspondiente con un arreglo de apuntadores. Aquí, si quieren hacer un menú, tiene que ser con arreglo de apuntadores, ¿vale? Y que mande llamar a la función correspondiente, ¿va? Entonces, ¿dudas con qué se tiene que hacer en este problema? ¿Qué pasó, Cristian? Es que, profe, yo estaba haciendo ese y en internet haga de cuenta que sí sale la huella de carbono, pero no sale como que, por ejemplo, 1 kilómetro a cuánto equivale de huella de carbono, sino que lo que hace es que te hace preguntas y ya al último te sale el resultado. Entonces yo estaba investigando o quisiera saber
cuánto equivale, por ejemplo, cada kilómetro a la huella de carbono para yo hacerle así en mi programa, porque no sería como que un resultado acertado Pues por en lo mi que me dices, programa. lo que encontraste fue una calculadora de huellas de carbono. Entonces, lo que tienes que buscar es más bien esa función, cómo la calcula. ¿Va? Si se tardan mucho, o si alguien lo encuentra y son buena onda, lo pueden poner en el grupo, ¿no? Si no, lo vemos la siguiente semana. Pero la idea es que ustedes investiguen eso, ¿sale? ¿Qué pasó, Yael? ¿No tienen que devolver void? ¿O sí? Sí, tienen que ser void. O sea, no quiero que me devuelvan Ah, el ya. 1 entero ni nada, ¿va? Ok. ¿Qué pasó, Edgar? Profesor, bueno, es mejor si comentamos la función que estamos usando, profesor, o así. Sí, acuérdense que ahora ya vamos a seguir los lineamientos de diseño y de codificación, y en esos lineamientos tienen que comentar absolutamente todas las funciones, ¿va? Ok, gracias. Va. ¿Alguna otra duda con el problema? Ok. Entonces, justamente, acuérdense que ahora ya estamos aplicando PSP como con más detalle. Entonces, me tienen que entregar el resumen del proyecto, ¿vale? Me tienen que entregar el documento de diseño, el código, por supuesto, un archivo con casos de prueba y la tabla de tiempos llena, ¿vale? Acuérdense que todo eso se los puse en la página, en esta parte, ¿no? Ahí, ya se trabó. Ahí está. En esta parte dice plantillas y guías para prácticas y ahí vienen los documentos que tienen que usar. Este es el de resumen, este es el de diseño, estas son las reglas de codificación. Entonces echen una leída, ya lo checamos en una clase, creo que ya subí esa grabación. Sí, ya no les debía grabaciones a ustedes, creo. Si no, ahorita checo y la subo. Y eso es lo que tienen que entregar. En el documento, bueno, en el link que les puse esta vez, pues ahí vienen los campos para que suban todos los documentos, ¿no? Entonces aquí viene la planificación vale 5 puntos, el diseño vale 30, el programa vale 50, las pruebas valen 10 y el resumen de tiempos vale 5, ¿no? El total son 100 puntos, ¿va? Entonces aquí viene qué archivo tienen que subir de cada tema. ¿Alguna duda? Ok, entonces, No, profe. entonces si no tienen dudas, pues léanse el PDF, ven qué problema van a elegir y pues ya vamos viendo dudas la próxima semana si quieren o me pueden ir escribiendo como siempre lo hemos estado haciendo, ¿va? También les iba a avisar que mañana no les voy a poder dar clase otra vez, una disculpa, pero ya la siguiente semana volvemos a la normalidad, nos vemos otra vez lunes, miércoles y jueves y ya espero que no tenga que estar saliendo, ¿vale? Entonces nos veríamos hasta el lunes, pero cualquier cosa ando ahí pendiente en el Telegram, ¿vale? Cuídense mucho. Gracias, profe, igualmente. Gracias. Muchas gracias. Sí. Buen día. Gracias.